reunir los moradores del campo y la ciudad y entonamos un himno de intenso amor filial. Cantemos de las madres la ternura, el amor y su noble atributo de abnegación sin par. Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy queremos tratar de llevar a ustedes un homenaje a las madres dominicanas, a las que están presentes y a las que han vuelto a su paso por la tierra en infinito. A ellas le vamos a dedicar también este programa que estamos acompañada del Premio Nacional de Literatura 2010, don Mateo Morrison. Con él vamos a comenzar de este programa. Después que usted nos permita hacerle una historia. En estos días, José Enrique García, el doctor José Enrique García, que es mi amigo, estaba haciendo un libro estaba haciendo un libro de Mateo Morrison, una mirada a la poesía de Mateo Morrison. Y yo le pregunté, José Enrique, ¿quién es el poeta dominicano que más le ha cantado a la madre? Y él me dijo, pero es Mateo. Y yo dije, bueno, en ese programa yo lo voy a invitar para hacer un homenaje a las madres dominicanas. Sí. ¿Cómo te va, Mateo? Muy bien, muy contento de poder participar una vez más en este programa. En este programa, ¿verdad? De tantos buenos recuerdos y buenas actitudes. Bueno, sobre las madres ha sido un tema que he tratado mucho en mi poesía, pero también se ha tratado mucho en la poesía dominicana, y precisamente ha habido autores como Salomé Ureña, cantó mi madre, Domingo Moreno Jiménez, Gastón Fernando de Linde, Aida Cartagena Portalapín, etcétera, etcétera. Muchos poetas han escrito a la madre. En mi caso particular ha sido algo muy importante, porque yo pienso que mi cercanía a la poesía tuvo que ver mucho con mi madre, tuvo que ver con ambos. Con Efigenia. Con Efigenia y con Edbert. Con Edbert por un lado, porque él en sus estudios se había inclinado mucho, estudió Derecho en Inglaterra, pero se había inclinado mucho a conocer a los grandes poetas ingleses, al gran poeta norteamericano Longfellow, a John Milton, que es un gran poeta inglés, y precisamente uno de mis hijos se llama Milton, porque él quiso que tuviera el nombre de un poeta inglés. Entonces, en mi caso, yo comencé muy temprano a relacionar la poesía con la cotidianidad del patio donde me crié. Yo nací en Villa Duarte y a los 3 meses nos trasladamos a lo que es hoy la Cruz de Mendoza, en Alma Rosa, en un patio que fue el centro de mi producción literaria. Y de la familia también. Y de toda la familia. Ese fue un centro de toda la familia, donde de un lado estábamos nosotros, alrededor estaban otros familiares, y se decía el patio de los Morrison y de los Fortunatos, porque por el lado de mi madre eran los Fortunatos y por el lado de mi padre los Morrison. Por ejemplo, yo un día le dije lo siguiente: Madre la Esperanza, a Efigenia, si sobre los escombros y los muertos colocaran banderas de esperanza, no tendría que dolerte este domingo 26 de mayo. Si a la vertiente de los ríos sembráramos pensando en las victorias, no tendría que agigantar la noche con tus ojos. Si camináramos crecidos de optimismo, no tendrías que temer a los que matan la sonrisa rudamente. Si pudiéramos celebrar este día reuniendo a todas las madres, no tendrías que dejar tus lágrimas en el piso. No tendrías que hincarte ante santos rígidamente colocados a pedirles un tiempo mejor para nosotros. Y aunque sonrías y escondas tu dolor en las entrañas, no puedes engañarme, pues en tus ojos ya se agiganta la noche. Magnífico poema, no solamente que habla de la madre, sino de esa nostalgia que nos traba en este poema
y que nos habla de la familia y de esos valores que te transmitió tu madre, que era también progresista y revolucionaria. Así es, era progresista y revolucionaria y siempre estuvo ligada a las causas fundamentales de nuestro país, siempre se identificó, yo no conocía y probablemente ella no conoció en ese momento la palabra feminismo, pero si vemos su vida, siempre fue en la lucha por los derechos de la mujer, por el respeto a los más necesitados y fue un ejemplo de vida. Yo lo sinteticé en este otro poema que dice así: cuando nací me recibió el guayabo sonriendo y mi padre no me envió a recorrer los caminos de la vida. Prefirió protegerme en su entorno para que el viento no se llevara mi delgadez extrema. Mi madre se encargó de que mi crecimiento fuera agradable. Construyó en nuestro patio un jardín y me enseñó el nombre exacto de las flores. Aprendí a deletrear las madrugadas y a levantarme temprano a saludar el día, con un respiro al aire fresco. Recorrí el patio hablando en solitario. Se cruzaron en mí los caballitos de madera y las estrellas, las hamacas y las campanas de la iglesia. Con la muerte de mis padres me llegó la adultez. Tuve que arar mi propio territorio y ahí se inició la nueva historia. Un deseo infinito de escribir y una palabra difícil de encontrar. Un camino de escombros donde cada letra reclama su lugar exacto y cada frase se me escurre por los dedos, formando su propio espacio para ser habitado con humildad hasta que otro árbol del patio me despida. Bravo, Mateo. Y yo, sí. Dime, ¿qué dice de este programa, de este poema? No, quiero decir que con la muerte de nuestros padres, bueno, éramos 4, terminó vendiéndose, ¿verdad?, esa propiedad. Y más de 40 años después, un día mi hijo mayor, Nelson, me dice: volvimos a recuperar el patio, lo compramos. No me digas. Y entonces, para hacer ahí una organización con el nombre de Efigenia Fortunato, porque la calle por donde está ahí le pusieron el nombre de mi padre cuando él murió. La sala capitular decidió ponerle a esa calle Avenida Profesor Morrison. Ahora va a estar la Avenida Profesor Morrison y va a estar el condominio Efigenia Fortunato y en la esquina, gracias a ese esfuerzo. Eso será un proyecto de futuro, pero desde el punto de vista espiritual tiene un gran valor para nosotros, tiene un gran valor para mí, para mis hermanos, para mí, para Heriberto, para Ramón, para Winston, para mis hijos, para mis sobrinos, para toda la familia. Tiene un símbolo fundamental. Pero además, mi hijo mayor en su casa, en la casa que él construyó, hizo una especie de patio y sembró cada uno de los árboles que había en el patio. Él lo tiene también. De tu abuela. De su abuela que cuando él nació disfrutó tanto su primer nieto. Antes de comenzar el programa, te hablaba Mateo de que esto podía ser un ejemplo de lo que son los valores éticos en la familia. Así y que eso debemos transmitirlo. Claro. Para que este programa no solo sea de poesía, sino que además le llegue al público que nos está viendo de esa fortaleza moral que debemos todos construir en esta parte. Claro, estoy totalmente de acuerdo, Virginia. Yo creo que eso es fundamental. Yo pienso que los ejemplos que podamos tener de familias que han sido integradas, de familias donde se ha tenido como centro los principios, la ética, la formación, el estudio. Somos una familia de origen humilde, pero donde desde el principio mis padres y mi abuela y todo tenían un principio fundamental
que es vivir adecuadamente el trabajo, del esfuerzo, del estudio, tanto en la familia Fortunato, de la cual forman parte personas como René Fortunato, ¿verdad? Que tú lo conoces, que Claro. es uno de nuestros grandes cineastas, y que precisamente en estos días recordamos algunas cosas que él decía que yo dije en el patio cuando salió mi primer libro, y que él mismo salió a tratar de vender algunos ejemplares. Entonces, ese patio de los Morrison, ese patio de los Fortunato, fue un centro sumamente importante, porque ahí llegaban, cuando comenzamos en el área de literatura, pasaron todos los escritores. Cuando nació, por ejemplo, mi primer hijo, Nelson, pasaron varias cosas. El gran poeta Franklin S. Burgos le escribió un poema que se llama Oda Séptima. A quien tú le dedicaste tu premio nacional Sí, de literatura. Oda Séptima a Nelson Alejandro Murillo. Pero siempre había una visita de Andrés Mateo, de Norberto James, de Tony Raful, de Federico Jovine, y de otro, de Soledad Alba, y otras personas, de Alexis Gómez, de Enrique Eusebio. Yo sé que se me va a quedar algunos, por allá pasaron todos, para allá pasaron todos, sí. Algunos de Poguera, pero también fue por allá Juan Sánchez Lamú, lo llevamos a ver a ese patio. Le hiciste un libro a Juan Sánchez. Y le hice un libro, y lo llevamos allá al patio. Allá nos reuníamos en ese patio a hablar de temas sociales, de temas políticos. Por allá también pasaron muchos compañeros ligados a las luchas sociales, a las luchas estudiantiles. En estos días me recordaba Rafael Santos, que la primera de reuniones que ellos hicieron, algunas de las reuniones para hacer documentos, la de se hizo allá, y que él ahí se reunió con Ramón Morrison, con mi hermano. O sea que ese patio fue un centro. Hay un artículo de Tony Raful que se llama El patio de los Morrison, y habla de cómo era el ambiente allá y todo. O sea que... Pero el patio también llevaba lo que había en la casa, los libros de tu padre. No, pero claro, hablamos del patio como una extensión de la casa. Como una extensión de la casa, porque la casa era un centro de más. Mi padre daba sus clases de inglés, su clase de francés, su clase de cuestión de cultura, tanto allá como en diversos sitios del país, y ese era un centro también educativo. Cuando se le puso el nombre de Elmer Morrison a la calle donde vivíamos, hay una estatua ahí. Sí, una escultura. Sí, una escultura, una palabra muy hermosa de uno de sus alumnos, que fue don Pepín Corripio, que dijo: cuando yo terminé las clases de inglés, mi papá me dijo: no, el profesor Morrison sigue con nosotros, porque ahora yo quiero que le dé clases de cultura en general, de educación y todo. Y extendió la clase por varios años. Y así tenemos el recuerdo, por ejemplo, de otros, como el mismo Freddy Verajoico, que fue alumno muy de mi padre, y otros, ¿verdad? Para no... Solamente voy a decir esos dos, porque sé que se me van a quedar algunos, después se me van a quedar. Yo también fui y me van a decir otros. Pero lo que quería decir, que ese fue un centro educativo. Pero mi mamá, que no era profesora, que era una mujer de pueblo sumamente inteligente y con una formación muy religiosa. Mira el caso que se dio en ese patio de mi casa. Mi mamá era católica, pero católica... ¿Y tu papá? Ferviente. O sea que yo recuerdo cómo ella trataba de comprarse un vestido especial para el Domingo de Ramos, por ejemplo. E iba a la misa y era... Mi papá era anglicano, y entonces yo acompañaba a mi mamá a veces, no te voy a decir siempre, a la iglesia los sábados, a la misa. Porque tú eres el mayor. Yo soy el mayor, pero a veces entonces alternaba. El patriarca. Sí, sí, ahora. Alternaba con ir a veces con mi padre, aunque menos, a la iglesia episcopal, porque todavía está en la Avenida Independencia, está ahí. Y yo iba con él, y como mi papá tocaba el órgano, varias veces lo vi tocar el órgano en la iglesia episcopal. Pero mi abuela era adventista, o sea que yo venía de 3 religiones y a veces acompañaba también a mi abuela.
Pero siempre con la espiritualidad. Siempre. Que se ve en tu poesía, Sí. y lo bíblico también. Y lo bíblico también, que ahora con este estudio de José Enrique García, que es un estudioso y uno de nuestros grandes intelectuales, uno de nuestros grandes críticos, visto a veces con su modestia. Si él cuando fue del libro puso en sus datos aquí como 2 o 3 cositas, y yo le dije, pero José Enrique, tú tienes que poner quién tú eres, y por ser que tú Y ese tienes es un candidato para Premio no, Nacional de no, Literatura. sin duda tiene todos los méritos, Todos los méritos. sin discusión para eso. Entonces, José Enrique hace este estudio donde él descubrió cosas que yo mismo no había detenido, porque él se detuvo en varios aspectos. Yo vi a Milton en la puerta de circulación Sí. muy atento a Sí. lo que él decía, porque José Enrique es una persona muy amiga de sus amigos, Sí. y se entrega, Se entrega. porque se muy- entregó a este libro. Pero se entregó a este libro y su... ¿Por qué no hablamos después de la pausa de los hallazgos y cómo te libertó de eso, de lo que te ha tenido por siempre como poeta social? Eso Vamos a ver. con mucho gusto. Vamos a hacer la pausa y enseguida volver. Este programa, Mateo Morrison, se ha escapado de lo previsto, de lo que yo pensaba que iba a ser. Pero es muy bueno que esta espontaneidad nos llegue a conversar con este público, que nos diga siempre lo que tú ves como madre, sobre todo este homenaje a la madre dominicana. Sí. Pero vamos a afincarnos lo que dice José Enrique en una mirada a la poética de Mateo Morri. ¿Cómo te has sentido? Porque nunca te vi hablando de este tema después de esa noche, y me gustaría que retomara cómo te has sentido después de 15 días de que se puso en circulación. Sí. ¿Cómo te has sentido? Y esos hallazgos que José Enrique encontró y que dice Sabina Román que te ha libertado de lo que es tu poesía como lo social que era, y ahora es más humana. Así es. La tesis de José Enrique es sumamente importante porque era a partir de la misma poesía que denominaba social, y que siempre me sentía yo muy Bien. orgulloso. Me sentía bien porque... Pero ahora eres un poeta universal a Claro, través de este libro de de José este Enrique. libro, porque Claro. cuando, por ejemplo, decía el poema Amelia Ricardo Calventi, y que siempre me invitan los 9 de febrero que lo vaya a leer, o el poema a Orlando Martínez, o el poema Sagrario Ercilla, entonces muchas veces la gente, muchos se lo sabe de memoria esos poemas, y entonces, bueno, Mateo es eso. Pero José Enrique comenzó a investigar y a ver otras facetas de mi poesía, y se internó desde el principio, porque los últimos libros que yo he publicado, por ejemplo, Terreno de Eros o Tempestad del Silencio, que son 2 libros de los últimos tiempos, son libros muy entroncados en el ámbito del amor, en el ámbito a veces erótico, y Tempestad del Silencio también en la cuestión ecológica. Pero lo importante de los hallazgos de José Enrique es que él no parte solamente de su reflexión. Él cita, por ejemplo, que en algún momento Marcio señaló algo de eso, y él lo recoge, ¿verdad?, en una actitud que lo ennoblece. Y también Tony Frank. Él señala, por ejemplo, la cita de Marcio, donde habla de eso, no tenemos el tiempo para ello. Habla de José Rafael Antigua, que había señalado antes. Y Tony Raful habla también de la escritora mexicana Claudia del Valle, pero todo, y Manuel Mato Moquete, pero ellos lo habían señalado parcialmente. Es por primera vez que se hace un estudio completo y donde se pone muestras de eso, de esa tesis. Por ejemplo, Y sabe que, Mateo, perdóname, que después que tú ganaste el Premio Nacional de Literatura, después que se lo habían dado a otro literato, no a poeta,
Esto viene muy bien para completar lo que tú eres como poeta. Así es, yo pienso que sí. Y eso me ha hecho sentir espiritualmente muy bien. Muy Y bien. a la familia también. No, la familia ha disfrutado muchísimo. Por ejemplo, José Enrique rescata expresividad, él dice la expresividad de su componente. Y por ejemplo dice el lenguaje. Y ahí él habla de un poema que se dice las palabras están ahí. Las palabras están ahí sobre el rojo y el ocre. Y sobre el rojo y el verde otras palabras. Nadie las pronuncia porque están ahí ya pronunciadas, moviéndose en nuestros ojos como si fuera posible conversar con uno mismo y los demás al mismo tiempo. Él dice, el valor de una obra es su tejido expresivo que conduce a veces a la ambigüedad y por tanto a una nueva realidad que tiene como esencia la verisimilitud, no verdad, sino más cerca de la verdad. La creación opera dentro del ámbito de lo imaginado y consecuentemente de lo ambiguo. Dije que en lugar de conocimiento en esta clase de Cristo nos referimos a sugerencia. Otro aspecto que él señala, pone varios ejemplos, es la estructura del poema. Cómo están estructurados los poemas, donde él dice que se rescatan algunas formas tradicionales de la poesía, pero hace mucho hincapié como experto que es en el área, en lo que él entiende la construcción fónica, fonológica, sintáctica, y se llena de lo poético. Y habla y pone algunos ejemplos. Por ejemplo, él destaca mucho un poema a la cotidianidad que él pone como ejemplo en la estructura. Si la casa se llena de sombras, si la casa se llena de sombras y derrumbamos paredes a nuestros pasos, el sol aumenta, derrite techos, las flores se vuelven artificios, las ollas, los calderos, los platos, los vasos y la estufa se calcinan, el patio se inunda, todos los insectos se instalan en el hogar, nuestros vestidos se disuelven, es tiempo de reconstruir nuestro amor con los escombros. Temas que vertebran esta obra. Entonces él va dilucidando cada uno de los aspectos temáticos y llega a la Biblia y tema de influencia, que yo nunca me había detenido. Entonces ahora, cuando él encuentra eso, yo me pongo a pensar, pero verdad, yo me sabía muchos aspectos de la Biblia, porque con mi abuela y el cantar y los salmos y todo eso que influyó en mi poesía, pero yo no me había detenido. Entonces él sí se detuvo y puso la Biblia, temas e influencias que no había sido tratado por ningún de los autores que se habían referido a mi poesía. Eso para mí es sumamente importante porque tiene un carácter, por ejemplo, didáctico. Precisamente en estos días me llamaba la doctora Ide Guzmán para anunciarme que iba a haber una actividad con mi poesía en la universidad, en la Pucamaima, que en el departamento de idioma, departamento de letras, varios departamentos se iban a unir. Y yo le decía, y combinado, que era un buen momento, porque era un buen momento donde yo quería que los estudiantes, y que nosotros incluso íbamos a dar a los estudiantes de letras algunos ejemplares del libro de José Enrique, para que ellos, aparte de que tienen otras publicaciones mías, podían tener alguna orientación. Pero también el decano de la Facultad de Humanidades de la UAS me habló de lo mismo, de que quiere que también José Enrique vaya y se discuta un poco, no solamente porque es muy poesía, sino porque es un ejemplo de los diversos estadios y características de la poesía dominicana, tomando como modelo esto. Y otro aspecto que él destaca es la forma en que se enfoca la negritud en la poesía, en la poesía mía, con una Dorothy Dandridge como punto de partida, como punto de referencia, pero que él lo ve. Y también destaca el hecho de la negritud a partir de mi padre, Edward Morrison, porque en su juventud y luego después, él defendió mucho la idea de Marcus Garvey, que planteaba la dignidad de los negros en el mundo. Y precisamente hay un poema que rescata
José Enrique, que dice: Edber, usted transitó por el mar, asombrando sus ojos a cada instante, pero no descubrió nada vendible en mercados europeos. Su descubrimiento fue un simple corazón de una mujer existiendo sobre la isla, sin heroísmo, atesorado por la historia, cargada de latidos cotidianos que cesaron una tarde y usted decidió seguirla en una marcha fúnebre de amor. Qué lindo. Tú sabes que me encantó verte declamar al cementerio, que fuiste a buscar la tumba de tu padre. Sí. Y es una cosa preciosa, Sí. como tú encarnas ese sentimiento por lo que se han ido, que no han dado tanto. Y los valores éticos y estéticos que tiene tu obra, ¿cómo tú lo ves a través de este estudio de José Enrique? Yo trato de interactuar en esos dos espacios. Para mí, puede haber los escritores tener la libertad que consideren. Para mí, un escritor tiene que estar íntimamente ligado a la ética, y es lo que y a la estética. Yo recuerdo que en una ocasión me tocó dar una conferencia acerca de Pedro Mir en uno de los aniversarios, y precisamente el título es Ética y Estética en la obra poética de Pedro Mir, porque para mí ligar ambas cosas es de una importancia extraordinaria en un autor. Yo respeto los autores que no se liguen a una ética, ahí está su obra. Respeto los que tienen estéticas distintas, pero para mí el modelo de escritor es quien liga la ética y la estética, y es lo que yo he querido hacer modestamente. Mateo, está muy bien todo lo que estás diciendo, pero yo quiero que tú te refieres a la madre dominicana, a la que nos está viendo, que está sufriendo ahora de sus hijos a veces que no la ven, que están lejanos, a veces que se van descarriando, que los valores no están acendrados en ellos. ¿Cómo tú ves la sociedad dominicana desde el punto de vista de la madre? Desde el punto de vista de la madre, la sociedad dominicana, tenemos que decir que tenemos una gran deuda. Tenemos una gran deuda con poner en el lugar adecuado a la madre dominicana, contribuir con ella para que sus hijos, para que su descendencia, sus hijos, sus hijas, puedan reproducir los valores fundamentales de nuestro país y de nuestra patria. Los elementos de honestidad, los elementos de trabajo, los elementos de esfuerzo, los elementos de solidaridad que tanto falta a veces en nuestro país, los elementos que constituyen los auténticos valores. Sabemos que hemos sido permeados por los antivalores. Ese no es un problema de la República Dominicana, es un problema del mundo, pero nosotros tenemos la responsabilidad en nuestro país de cada vez más sembrar valores con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, los valores de la solidaridad, los valores de la amistad, los valores de la fraternidad. Sabemos que no es fácil, sabemos que es una lucha difícil y compleja. Lo que no se puede uno es cansar. Y ahora, y a propósito del Día de las Madres, es la gran oportunidad para reivindicar una vez más los valores de la maternidad, los valores de una educación adecuada. Precisamente, yo me puse a buscar a los poetas que han escrito el tema de las madres, y es sorprendente la cantidad de poetas que han escrito textos fundamentales, y pienso que en la escuela dominicana debe enseñarse esos poemas a las madres. Yo recogí 80 de diversas generaciones de muchísima calidad para ponerlo en circulación, y es sumamente importante que el hogar y la escuela tengan como centro los valores de las madres, el aporte a una sociedad realmente de valores, como aspiramos todos.
Tú estás quedando corto, Mateo, porque tú acabas de poner una antología a las madres dominicanas. Háblame de este libro. Puede ser de casi 60 libros que tú has aportado al país. Bueno, es una recopilación que fui haciendo. Se han hecho varias ediciones. Sí. Comenzó una pequeña que eran solamente 20 poetas. Después se amplió, no, una más pequeña que eran solamente 9 poetas. Después una de 20 poetas. Después una tercera que alcanzó 40 y pico de poetas. Y esta que son 80, comenzando por Salomé Ureña, por Gastón Deline, comenzando por poetas esenciales como Domingo Herrero Jiménez, Franklin Mieses Burgos, Pedro Mir, Manuel del Cabral, hasta llegar a la generación del 48, poemas como de Avilés Blonda, poemas de Abel Fernández Mejía, poemas de Lupe Hernández Rueda, a la generación del 60, a la generación del posguerra, a la generación del 80 y a algunos de los más jóvenes poetas dominicanos. Lo que hemos querido con eso es que ese libro pueda contribuir en los hogares y sobre todo en la escuela para difundir los valores esenciales en dirección a una sociedad más justa, a una sociedad de auténticos valores. Y esos valores, la solidaridad que la bebiste en tu casa con tu madre. Y eso lo has trasladado a tu apoyar a jóvenes y no tan jóvenes poetas dominicanos. ¿Cómo ha sido eso? Y me gustaría que te refiriera a lo que te dijo Juan Bosch cuando llegó a los tales, que te dijo que tú eras una dama, una mujer honoraria, poeta. No, porque sucedió lo siguiente. Él se apoya a la mujer. Sí, sucedió lo siguiente. En la poesía sorprendida estaba Aida Cartagena Portalatín. Hasta escribió un poema que se llama Una mujer está sola. En la generación de cerca de la generación del 48, Carmen Natalia. En el 60, Janet Miller y Grey Cuascú, junto con ese grupo, no solamente de poetas, de pintores, de dramaturgos, que fue un grupo maravilloso en nuestra generación y que fue una de las bases, precisamente la portada del libro de las madres es uno de nuestros grandes, el gran amigo y revolucionario auténtico y gran ser humano, Ramírez Conde, que está en la portada que está en la portada de ese libro, y qué bueno que sea él, porque es un símbolo de nuestros valores, de nuestra lucha auténtica por la libertad y la democracia en momentos que eran muy difíciles luchar por eso. Entonces esa antología tiene, además de los poemas, esa portada, que también fue una sugerencia de un aporte se llama La Miseria. De La Miseria, que fue uno de los aportes, también uno de los aportes de Oterrique, y naturalmente tuyo, porque me lo dijo ayer ese aporte. Lo grande que yo le dije, no le busque problema, busca la autorización, dice, no te preocupes, yo lo resuelvo. Quizás con eso, Mateo, podamos rescatar esa obra que me fue robada de esta casa. Pero qué bueno, por lo menos. A través de eso podemos que eso vuelva a esta casa. No, porque va a estar por muchos sitios ahora. Pero vamos a hacer una pausa, pero quiero dejarla con un poema de Mateo hace 15 años que lo llevó al Festival Internacional de Medellín. Sí. Esa es una poesía bellísima, lo dejamos con esa poesía, volvemos enseguida. Poema del dolor no merecido. No al silencio, no a lo triste, no a la angustia, sí a la gigante canción de la esperanza que entonamos aunque la muerte nos persiga, sí a los encendidos faroles que llevamos como lámpara en el pecho, sí a nuestros amores, aunque no sepamos dónde recostaremos nuestros sueños. No temas, donde uno de nosotros muera tragándose hasta el polvo,
se levantará una órbita de luz que otros tomarán para clarear el camino. Por tanto, no a tu llanto, sí a tu risa, no congojas, sí a tus ojos de paloma, contentivos de dichas. Gracias. ¿Qué te pareció ese recordatorio de ese encuentro y los aplausos que te dieron a ti? No, para mí fue un momento inolvidable porque imagínate tú, uno leyendo entre 4.000, 5.000 o 6.000 personas sentados ahí, con un encuentro de poetas de diversas partes del mundo. Y entonces cuando me vi ahí, eso fue un momento importante. Pensé en Ifigenia, pensé en Enver, pensé en mi país y pensé que de alguna forma lo representaba. Y también ese mismo poema, pasados los años, fue para mí muy importante cuando... ¿Cómo se llama el poema? Poema del dolor no merecido. Y entonces fue para mí muy importante cuando la doctora Catalina Andújar, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos permanente aquí en el país, me llama y me dice que están buscando un poema que pueda ser simbólico en el problema de la pandemia, para el problema de mantener dentro del dolor la esperanza, y que le habían recomendado entre diversos poemas ese poema, y que si yo lo autorizaba. Digo, no, es un gran honor, pero por razones de formalidad ella quería que yo se lo dijera, ¿verdad?, formalmente por escrito, y así lo hice. Y el poema comenzó a decirse, y grupos comenzaron a decir el poema en diversas partes, y después vino la iniciativa de traducirlo a diversos idiomas, y durante la pandemia ese poema se dijo en español y se dijo en más de 10 idiomas. Ese poema de dolor no merecido está ahí, se puede encontrar en Google, porque está ahí para que todo el mundo Pero vea. qué orgullo, no solo para los Morrison, que ya los Morrison marca país. Sí, yo me disfruté mucho que uno de los poetas amigos, ¿verdad?, queridos, uno de ellos me dijo: el acto me gustó mucho, pero sobre todo cuando vi que comenzó esa música y comenzaron a caminar el clan Morrison. Parecía una escena de Hollywood. Comenzaron con esa música, el clan Morrison. Digo, no, me alegra muchísimo. Eso fue un momento seriamente sublime, hermoso, organizado fundamentalmente por mis hijos y en particular por Nelson y la fundación que él dirige, Tenso, por Nelson. Pero fue un momento que disfrutamos mucho. Que fue sumamente importante para mí y para nuestra familia y para nuestros amigos. Y yo me sentí muy contento porque luego ese Después acto, salieron a celebrar, me imagino. a celebrar, imagínate tú, fue una celebración sumamente importante. Y en estos días me decían ellos en una reunión que tenía de desayuno con algunos de mis familiares, y decían que dentro de 2 meses vamos a hacer otro, porque se cumple, ahora este año, se cumplen 50 años de la publicación de mi primer libro, que fue Aniversario del Dolor. Sí. Y Aniversario del Dolor. Entonces, a propósito de eso, hay algunas ideas de antes de terminar el año hacer otro acto. Exacto. Así. Pero vamos a decir algunos de los invitados a esa puesta en circulación, empezando por el director de la Biblioteca Nacional. Sí, Estuvieron. Sí, el director de la biblioteca. Sabe que siempre se corre el riesgo porque no vamos a decir todo lo que estuvieron, pero sin duda que el director de la Biblioteca Nacional, quien con su palabra inició. Ahí estuvo el mundo cultural dominicano, sí, en esa puesta en y circulación. entonces Rafael Peralta Romero, quien me honró al decir, ¿verdad?, los inicios de su condición de poeta, y sus palabras fueron sumamente importantes para mí. Estuvo también la palabra
de Sabrina Román. De Sabrina Román, que presentó el primer libro. Estuvieron las palabras de Ángela Hernández, en representación del ministerio, en representación de ella misma, ¿verdad? Porque es una excelente poeta y una gran amiga, y habló acerca de todo eso. En fin, Odalis Pérez, que presentó Híbridas Máscaras, y también el otro libro, y también diversos autores que estuvieron presentes y que luego me escribieron acerca de su impresión del acto, como por ejemplo Soledad Álvarez, que me escribió sobre el acto, José Mármol, que estuvo también todo el acto y me escribió acerca de él, Plinio Chaín, Basilio Beliar y otros compañeros que son miembros del comité de la Semana Internacional de Poesía, y estuvo Manuel Núñez, estuvo Cayo Claudio Espinal, en fin, cometí el error de comencé a decir nombres. Y José Enrique García, que se la comió con esa presentación. Y además, señalé algunos nombres porque tú me lo pediste, pero estoy seguro que se me quedan nombres fundamentales. Juan Carlos Mieses, por ejemplo, que es otro de los grandes escritores dominicanos. Radamés Reyes Vázquez estuvo también ahí. Pero solo con nombrarlos a ellos, estoy nombrando a cada uno de los que estuvieron, estoy nombrando a los que luego lo vieron por las vías de las cuestiones virtuales, los que lo vieron después por YouTube, los que después me escribieron, los que, como Marianela Medrano hizo una de las presentaciones, y que es una de nuestras grandes escritoras académicas que viven en Estados Unidos, hizo también una importante síntesis de la obra y que fue pasada por ahí. Juan Matos, también se refirió Tomás Modesto y otros autores que de alguna forma estuvieron como parte de eso, que fue una fiesta que me hicieron, porque yo lo sentí como una fiesta. De Hollywood. Mira, Mateo, me gustaría que tú nos dijeras este paso tuyo por más de 40 o 50 años en la literatura dominicana. 50 años cumple Aniversario del Dolor, que ahora en junio, que fue mi primer libro. Pero ya antes de eso se había publicado Poesía 1, que lo publicó el Movimiento Cultural Universitario, que incluía poesías mías, de Andrés L. Mateo, y poesía de Rafael Abreu Mejía. Pero también ya se había celebrado el encuentro de escritores en la Universidad Católica Madre y Maestra, en la sede de Santiago, donde también, para alegría mía y para sorpresa mía, en una investigación que se está haciendo sobre poesía dominicana, encontraron un folleto que se publicó en ese tiempo, que yo no lo tenía, sobre poesía, donde hay poesía también en la UAM. También no puedo olvidar en un momento como este, en que tú me preguntas, el movimiento, lo que significó para mí el movimiento cultural universitario, y con Jimmy Sierra a la cabeza durante ese periodo, y lo que significó para mí la fundación del Grupo La Antorcha. El Grupo La Antorcha se fundó el 21 de mayo de 1967 en el Parque del Ensancho Sama. Y como gestor cultural, el primero del país. Y estábamos ahí, Alexis Gómez, Enrique Eusebio, Soledad Álvarez, Rafael Abreu Mejía y yo, entre otros. Y en el área de gestión cultural, en edad comencé un poco más temprano. En el área de gestión cultural yo tendría 18 años, y se hizo el primer sociedad cultural de mi barrio, de mi comunidad, de toda esa zona, y me eligieron presidente. Yo fui el primer presidente de ese grupo, y ahí comenzamos un trabajo de gestión cultural que incluyó hasta una campaña para construir nuestro propio local. Ahí entonces, en abril del 65, vino
el llamado a la insurrección popular de Y abril. que ustedes Y nosotros que teníamos pasaron toda, al puente. toda la comida preparada para nuestro viaje a Boca Chica, tomamos la decisión de cambiar de dirección e identificarnos con ese movimiento constitucionalista. ¿Tú sabes por qué te hice esta pregunta, Mateo? Porque lo que quiero llevar al público televidente, que con esfuerzo, con trabajo y con honradez se puede llegar tanto como los monstruos han llegado en la sociedad dominicana. Porque recuerdo que tu hijo Milton dijo que iba a pie a la universidad. Y mira quién es Milton Morrison y sus hermanos en este momento. Sí, yo constructores de muchos de los edificios más emblemáticos de la Bueno, ciudad. Nelson Morrison, el hijo mayor mío, publicó un libro que se llama De la Cruz de Mendoza a Dubái. Y se llama De la Cruz de Mendoza a Dubái porque nosotros estábamos en la Cruz de Mendoza y él, en la oficina que él trabaja, tiene oficinas en Dubái. Entonces él puso de la Cruz de Mendoza a Dubái. Y entonces sí nos sentimos muy contentos, no solamente en el caso mío, que soy, como tú dices, el mayor de los Morrison. Está mi hermano Heriberto, que es el segundo, que estuvo allá. Está mi hermano Ramón, que es el tercero. Está mi hermano Winston, que es el cuarto. Y a partir de ahí, todos nuestros hijos y nuestros nietos somos en el país lo que se llama la familia Morrison. Esos son los Morrison. Los hijos de Edbert y de Efigenia, y los hijos de nosotros cuatro, nuestros hijos y nuestras hijas, como les gusta que diga, porque son, de los míos son 6, Nelson, Joxan, Milton, Franklin, Berioska y Samantha. Pero yo sé que Berioska le gustaría que yo no diga mis 6 hijos, sino que diga mis 6 hijos e hijas. Como le hubiera gustado a su abuela, decía su abuela Efigenia. Pero algo muy importante, de todo ello, que muchos de tus hijos son ingenieros, sí. La poesía anda rondando su existencia. Sí, ¿Cómo sí. es esto? Bueno, ahora cuando Nelson publicó su libro de La Cruz de Mendoza a Dubái, escribió un hermoso poema que está en el libro también. Un poema muy hermoso. Y yo recuerdo que Josan, el segundo, escribió una cantidad de textos que le tengo que pedir dónde están, y que yo decía que servían para... Él prefería decir que eran canciones que estaba escribiendo, no las ha publicado. Ahora que nos vamos a reunir, voy a insistir en eso. En el caso de Milton, en alguna ocasión cuando estudiaba en Inglaterra, hacía su estudio de maestría. Pero dijeron que primero tenía que estudiar para escribir poesía. Me mandó algún poema. Y la mentalidad tuya fue muy determinante. Muy determinante, no. Cuando le preguntaron, cuando estaban estudiando, le preguntaban, ¿y ustedes van a ser poetas? Y dijeron, sí, pero después. O sea, y qué bueno que fue así, ¿verdad? Qué bueno que fue así. Porque hay un poeta norteamericano que fue agregado cultural de la embajada aquí. Y recuerdo que, bueno, seguimos la relación. Él, cuando no me daban visa para entrar a los Estados Unidos, él, como él le gustaba mucho mi poesía, hizo muchos esfuerzos porque me la dieron. Y un día, cuando me la rechazaron, por una ocasión, le dice, ¿pero quién lo recomendó a usted? Yo, no, me recomendó el agregado cultural Patrick Duda, y me dieron, ya se ve que es poeta. Cuando quería. Entonces después yo le escribí, ¿cómo va todo? Y cuando le dije que ya tenía 4 hijos, 4 hijos, me dice, bueno, después me dieron la visa, por siempre. Y tengo 4 hijos, me dijo, Mateo, hay que ser muy optimista para tener 4 hijos en un país tercermundista y mantener a los 4. Y después de eso vinieron 2 más. Ya. O sea que mi gran riqueza es la poesía y mis hijos. Okay. Mis hijos. Y la última, para dejarte encendido el público de que te está viendo en todo este trayecto del programa, un último mensaje para la madre dominicana. El mensaje que yo doy a la madre dominicana, de todos los niveles, pero sobre todo
a las que más necesitan, es lo siguiente: hay que persistir, hay que seguir luchando porque los hijos estudien, porque las escuelas sean mejores y porque el derecho a la educación y a la superación sea pleno en nuestro país. No descansen, madres dominicanas, y orienten a sus hijos. Sean madres de una pareja con su esposo, o sean madres, que hay muchas, ¿verdad?, que son madres que son la encargada de todo el hogar. Por más difícil que sea la situación, hay que seguir luchando por la superación. Hay que romper la barrera del distanciamiento social y económico, la brecha que separa a los dominicanos, muchos dominicanos, de otros. Y sí es posible, con la dedicación, con los radés, con el estudio, con el trabajo, con el esfuerzo, superar las dificultades. Madre dominicana, en tu día, esa es mi exhortación, con amor y cariño, como si lo dijera Efigenia Fortunato. Dios mío, Mateo, gracias por existir, porque este programa, como dije anteriormente, fue planificado para un programa y ha resultado, pero qué lindo fue este programa que nos planificamos. Me encantó que Mateo nos dé su luz, nos dé su emoción, nos dé su espiritualidad en todo el trayecto de este programa. Gracias por ser siempre mi amigo y que siempre llega a mi programa. Ah, no. Él tiene muchísimo compromiso, llegó hoy a estar con ustedes. Y bueno, cuando tú lo consideres. Gracias Mateo. Para hablar de ustedes, de toda esta trascendente palabra que ha dicho Mateo Morrison en este programa. Muchas gracias, Mateo, y a ustedes, amigos, por ser siempre fiel a Opinión Pública. Hasta entonces. Gracias.